Que Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan en este Despertar con Dios. Hoy continuaremos nuestra serie de Navegando a través de la Biblia, estudiando el primer libro de Samuel. Un libro que contiene 31 capítulos llenos de una rica historia con 3 diferentes personajes que son los que más resaltan en este libro. Esos personajes son la historia de Samuel, la historia de Saúl y la historia de David. Es un libro que no tiene un autor definido, pero es un libro que el profeta Samuel abarca un periodo de 94 años y empieza en la época del 1100 a.C., donde el último juez de Israel pasa por ascenso de Saúl al trono como el primer rey de Israel y continúa con el ungimiento de David como el rey, seguido por su persecución por parte de Saúl, y termina con los años finales del reino de Saúl y su suicidio. El primer libro de Samuel representa un registro histórico de Israel centrado en los personajes que hemos mencionado anteriormente. Dios nos muestra en esta historia que Dios es un Dios fiel y soberano en el cumplimiento de sus promesas al pueblo, y que a pesar de los errores, a pesar de los pecados y rebeliones de la raza humana, Él siempre está allí. Él protege y capacita a quienes elige y llama con un propósito específico. Y los libros de primero y segundo de Samuel llevan el nombre del profeta que, como ya habíamos dicho antes, ungió a Saúl y a David como reyes. En la Biblia hebrea eran un solo tomo titulado Libro de Samuel. El nombre de Samuel se ha traducido de formas diferentes, como Dios me ha escuchado y pedido de Dios. Y la Septuaginta lo seccionó en 2 libros, aunque esto constituye en una división que rompe la historia del rey David. Pero el título griego de Samuel en una traducción literal es Libro de los Reinos, y que se refiere a la división de Israel entre reyes y el norte y el sur. La Vulgata latina lo llamó originalmente los libros de Samuel y Reyes, pero más adelante podemos ver cómo este libro se divide en 2, y entonces es que encontramos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. En este libro encontramos historias que son impactantes, como la importancia de nosotros pedir a Dios con fe. En la historia de Ana, al ella no poder tener un hijo, pero pedirle a Dios con una fe tan grande que Dios la escuchó, y al Dios escucharla, ella recibió un hijo que fue el profeta Samuel. Y podemos encontrar aquí también la historia de cómo esta mujer entregó su hijo a la iglesia, al servicio de la iglesia, y es allí donde Samuel empezó a tener esa comunión con Dios, y allí él pudo escuchar la voz de Dios. Y también en esto es donde encontramos cómo los hijos del sacerdote Elí despreciaban ese llamado al sacerdocio. Y como habíamos dicho anteriormente, encontramos la vida de Saúl y su reinado que cayó a causa de su rebelión contra Dios. Aquí encontramos también la batalla de David y Goliat. Son historias que nos hacen
pensar en que los propósitos de Dios en nuestra vida nunca quedan sin cumplirse, que a pesar de nuestras fallas, Dios siempre está allí. En 1 Samuel 3:19 nos dice: Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Dios permite la adversidad en nuestra vida para moldearnos, para formarnos y llevarnos hacia donde Él quiere tenernos. Nosotros debemos de reconocer la necesidad de nosotros estar alineados con Dios y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor.